Venga, amiga, hola para Corte de Caja Historia Política. El acontecimiento fundamental en la construcción del Estado mexicano en el siglo XX es la estabilidad, la creación de instituciones y el mecanismo democrático para llegar al poder. En Corte de Caja platicaremos precisamente sobre esta apretada evolución histórica de la democracia en México, un acontecimiento que parecería ser que nos ha acompañado desde nuestra vida independiente, pero que ha tenido evidentemente, y por todos conocidos, sus intrilinguis, sus claros y oscuros, sus lapidarias conclusiones, su forma difícil y complicada de evolucionar y de ser aceptada en nuestro país. Y es que provenir de 300 años de colonia no nos educó para ser demócratas, nos educó para ser súbditos. Y en la construcción de la ciudadanía, que era uno de los grandes ideales de los liberales mexicanos del siglo XIX, poco a poco se fue generando una clase mexicana ciudadana, es decir, consciente de sus obligaciones y sus derechos, democrática, abierta a la competencia y al respeto de las mayorías, tolerante con quienes no ganaban, incluyente para el disenso, pero sobre todo institucional para construir una sociedad donde fueran los más y no los menos los que decidieran. En este marco de referencia, por así decirlo, la historia de la democracia es la historia de la construcción de equidades para poder competir en condiciones verdaderamente reconocibles. A lo largo del siglo XIX era una democracia indirecta o de dos líneas o dos tiempos, elegir delegados o representantes, y estos elegían al presidente de la República y a los gobernadores. Con la evolución política del país, su pacificación, su llegada a la apertura de la inversión extranjera y la industrialización, empezó a generarse una clase más activa y hasta cierto punto más letrada, que era el obrero mexicano, ya no tanto el campesino, y empezó a forjarse en el sindicalismo, el cooperativismo y el cooperativismo, empezó a forjarse una cultura de participación. En el porfiriato era evidente que existían elecciones, pero elecciones simuladas. Se sabía por anticipado quién iba a ganar, como alcalde, como jefe político, como gobernador y como presidente, Porfirio Díaz, evidentemente. Y esta construcción de la democracia era una construcción, como decimos, simulada. Se sabía por anticipado quién no iba a ganar también. En ese sentido, durante 30 años el porfiriato generó ficciones democráticas, pero la lucha por la democracia la enarbola Francisco y Madero. Por eso se dice que la primera revolución, la de 1910, es una revolución de línea o de vocación o naturaleza democrática, muy diferente a la carrancista, a la Agua Prieta en el 20 y otras más. Habremos de reconocer que el tránsito a la democracia en nuestro país es un tránsito complicado, carente de instituciones que nos dieran piso parejo, con caudillos que abusaban de su fuerza militar y luego de sus relaciones con el poder y del dinero. Pero en la construcción de la democracia hay momentos claves, bisagras o coyunturas, y una de esas es fundamentalmente el voto a la mujer por Ruiz Cortines. Otra coyuntura importante son los diputados que llegan con López Mateos de primeramente y luego se consolidan allá con la reforma de Reyes Heroles del 77. Y entonces el financiamiento, el acceso a los medios de comunicación y sobre todo con la polémica elección del 88 se genera un instituto nacional encargado de las elecciones, el IFE, al que hoy denominamos el INE. La construcción de la democracia fundamentalmente pasa porque existan demócratas y las elecciones nos enseñan fundamentalmente y después de todo la calidad de nuestra democracia por los índices de participación, por el conflicto que se resuelve y por el resultado que es aceptado o avalado por las mayorías.